Amigos y amigas, muy buen día tengan todos ustedes, les saluda RBeta y el día de hoy les presentaré una reseña del videojuego Beholder. No olviden suscribirse al canal y darle like al video si es que les gusta. Beholder es un juego de estrategia e investigación del género point and click, basado en la Rusia del año 1984, donde el gobierno controla cada aspecto de la vida de las personas, donde no hay libertad de expresión, de pensamiento, y donde cualquier persona que no piense como el gobierno es capturada y tratada como traidora a la patria. En Beholder, tomamos el control de Carl, un padre de familia responsable que trabaja para el gobierno, el cual acaba de ser asignado para llevar a cabo el espionaje de los inquilinos de una casa de huéspedes. Este juego fue desarrollado por el estudio Warm Lamp Games y fue publicado por Alawar Entertainment en noviembre del 2016. La dinámica del juego se puede resumir en conocer a tus inquilinos, espiarlos y hurgar entre sus pertenencias para descubrir si alguno está haciendo algo que vaya en contra del gobierno. Una vez que cuentas con la información necesaria, puedes decidir si perfilar al inquilino o directamente reportarlo como un criminal, lo cual hará que ganes puntos de reputación y dinero que te servirá para comprar cámaras de vigilancia, reparar los apartamentos y comprar objetos prohibidos en caso de que así lo requieras. Ya hemos visto juegos donde tienes que tomar decisiones que afectan la historia. Normalmente estas decisiones pueden ser fácilmente catalogadas como buenas o malas, y uno puede darse una idea de las consecuencias que tienen. Sin embargo, en Beholder, ninguna decisión es sencilla, ya que el mismo juego te pone a pensar si lo que estás haciendo es moralmente lo correcto o no. Para que me entiendan un poco mejor, normalmente en una historia, ya sea película, libro o videojuego, llegamos a sentir empatía con ciertos personajes y antipatía con otros. Por el contrario, en Beholder no es tan sencillo, ya que no hay blanco o negro, buenos o malos, y en ocasiones, ayudar a alguien con el que empatizas y a la vez sientes que hace lo correcto, puede traerte consecuencias para ti, tu familia y el resto de los inquilinos del edificio. Hablando de consecuencias, ese es otro tema muy interesante en el juego. Si decides conocer a los inquilinos, irás poco a poco envolviéndote dentro de sus vidas y ayudando o perjudicando las mismas. Esto hace que prácticamente todas tus decisiones tengan efectos en la historia del juego. Otra característica interesante es la manera en cómo se maneja el paso del tiempo en el juego en relación con las misiones. Básicamente, hay misiones o acciones que solo pueden ser completadas en cierto momento del juego, y que si decides no prestarles la atención necesaria, la historia seguirá su curso sin tu intervención, lo cual también afectará situaciones futuras. La rejugabilidad es otro de los puntos buenos de este juego. Imagínate, ¿qué pasaría si pudieras vivir una y otra vez un capítulo de tu vida? Seguramente hay muchas cosas que cambiarías, y otras que no dependen de ti. Sin embargo, si sabes que estos eventos sucederán, puedes prepararte de forma diferente para afrontarlos. El ejemplo anterior es una buena manera de comparar lo que sucede cuando juegas Beholder por más de una ocasión, ya que a diferencia de otros juegos, donde a pesar de que tienes múltiples finales, las decisiones realmente no te llevan por un camino diferente, en Beholder, tus acciones pueden hacerte tomar un camino totalmente diferente cada vez que lo juegas. Definitivamente, es un juego que quiero volver a jugar desde el principio, solo para tomar decisiones diferentes y ver qué es lo que sucede con los personajes. Algo que me pareció particularmente frustrante en el juego es que no hay forma rápida de salir de las conversaciones, y aunque ya sé que la tecla Escape te saca del juego, por inercia la presiono cada vez que intento cancelar una conversación. Asimismo,
siento que el control de la cámara con el teclado pudiera mejorarse. Sin embargo, es comprensible, dado que es un juego que a la fecha de esta reseña tiene menos de un mes en el mercado. Beholder, por su temática y tipo de juego, no es para todos. Sin embargo, puedo decirles que si disfrutan los juegos de investigación y estrategia, o si quieren darle una oportunidad al género point and click, definitivamente Beholder es una opción que los mantendrá intrigados y sin querer levantarse de su lugar hasta no completar la misión en curso. Si te gustó el video, no olvides darle like y compartirlo. Y si te interesan los juegos del género point and click, te recomiendo darle un vistazo a mi reseña de The Grim Fandango Remastered. Beholder está disponible en Steam por un precio de $10. ¿Y ustedes qué opinan del juego? Los leo en los comentarios. Muchas gracias y nos vemos el próximo video.